and then I'm going to provide some contextualizing comments about this opening panel, and then they'll begin. So our first speaker is going to be Alberto Acosta. He's an economist from Ecuador. Our second speaker will be Cormac Cullinan from the Wild Law Institute in South Africa. Our third speaker will be Rocio Silva Satastaban. I hope I said that a little bit right. And then we'll hear from Pablo Salon, she's from Peru. And then we'll hear from Pablo Salon from Fundación Salón Bolivia. And then finally at the end from Esperanza Martinez, Acción Ecológica from here in Ecuador. So let's give them a round of applause, and then it's great to have such a broad spectrum of international speakers, and I want to also say that all of them have been involved in the rights of nature movement for a very long time, so it's really a pleasure to see all these leaders sitting here together. So I think it's also really important, I'd like to begin by also honoring and recognizing the indigenous territories where we are in Ecuador, and also the many different indigenous peoples who are here and the original custodians of these lands. And I think it's also important to say that a lot of the indigenous peoples hold much of the vision and worldview of the rights of nature framework. And it does come from indigenous peoples around the world and their knowledge of the natural laws of Mother Earth, of Pachamama. And we have so much to learn from indigenous people's original instructions. And we really deeply appreciate the way that they are informing the core principles of rights of nature. And appreciate also that indigenous people opened this morning with ceremony. I think that's a central part of our work going forward. So I think many of us realize we're living in a very remarkable time in which we have the opportunity, and in fact we must change everything about how we're living with Mother Earth and each other. The urgency of climate change and the vast destruction of the planet's ecosystems demand that we completely redesign our economic and legal systems. On this panel, we're going to specifically talk about what is rights of nature and how rights of nature is a proposal for civilization change, because really nothing less will do at this point. We're exploring civilization change because rights of nature involves not only changing our laws, but also our culture and our relationship to the sacred systems of life. We are looking at rights of nature as both revolutionary and evolutionary for society, and at the heart of it, how can we transform our horrifically dysfunctional environmental laws that are destroying people and planet? After decades of environmental protection laws, which surely have achieved some successes, we can see that around the world, still our modern legal systems have failed to prevent the increasingly grave threats of global warming, degradation of Earth's sacred systems of life, and the growing displacement and death of humans and other species. So let's not kid ourselves. We're talking about the fact that we're looking at an existential crisis for humanity. In particular, there is concern for indigenous and frontline communities who bear the worst impacts of disasters because of environmental racism and other societal injustices. To truly live sustainably and live in harmony with the earth, we need to change the very foundation, the very structural DNA of our legal frameworks to respect the natural laws of the earth. Today, the majority of the world's legal frameworks are based on treating nature as property. Our life-giving forests, our rivers, our oceans, our mountains are treated as property to be sold and consumed, often protected under commerce laws. As property, these natural communities and ecosystems are not recognized as rights holders. So in most legal systems, because nature is property, it is invisible to the courts of law. By maintaining the current structure of law, we are furthering a dangerous human relationship to the natural world of ownership and exploitation. And we really have to ask ourselves, why haven't we stopped these destructive actions that are not only lethal, but also legal under the law? We need an entirely different legal configuration that recognizes that the Earth's living systems are not the enslaved property of humans.
A primary premise of the rights of nature movement that many of us are engaged in is that in order to ensure a thriving future, humans must reorient themselves from an exploitive and ultimately self-destructive relationship with nature to one that honors the deep interrelationship of all of life. An essential step in achieving this is to create a system of jurisprudence that sees and treats nature as fundamentally a rights-bearing entity. At the Global Alliance for Rights of Nature, we're advocating that breaking out of human-centered limitations of our current legal systems by recognizing, respecting, and enforcing rights of nature, this is one of the most transformative and highly leveraged actions that humanity can create and take at this time for a healthy and just future. And as climate disruption and environmental degradation increases globally, it could not be more important to highlight that exploitation and extractivism is a result of patriarchal societies, colonization, racism, and capitalism, which are all based upon the same system and ideologies of the sense of separation of nature and power over the exploitation of women, indigenous people, peoples of color, and the land. It is clear that the global community needs to address these systems of oppression in an intersectional manner to move towards justice and heal ourselves and have real solutions. So in part, we are also convening this symposium to further expand our movement to connect with other social movements. What we are seeing in our collective work globally is that as people's movements are rising to say no to the commodification of Mother Earth or the sky, our earth and atmosphere are not for sale. We do not want our sacred earth, water, air, and forests in the marketplace. We do not want to see carbon offset programs. These are false solutions to climate change. Instead, we want to see pollution stopped at the source and for governments, corporate actors, and all of us to live with respect and reciprocity for Pachamama. We cannot keep taking and taking, or very simply, humans will not survive. So like Mother Earth's immune system, people are rising up in their communities worldwide to say yes to rights of nature. Yes, let's change our laws to live in harmony with Mother Earth and Pachamama. And it's so exciting to be in Ecuador, the first country in the world to put rights of nature in the Constitution and to be a part of furthering this dialogue with all of you as this day and tomorrow proceed. So with that, I'd like to hand the floor to Alberto Costa. Thank you very much. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco no solo la oportunidad de poder intervenir en esta ocasión, sino por la oportunidad de poderme encontrar y reencontrar con tantas personas comprometidas con la vida. Ya se dijo antes, esta es una reunión que nos convoca a hablar de la vida, pero de una vida digna para todos los seres humanos, para todos los seres vivos, no de cualquier tipo de vida. Y lo hago con una especial emoción. Para mí, como presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, el año 2007-2008, es un momento importante. Mañana cumplimos 10 años del referéndum a través del cual se aprobó la Constitución de Montecristi. Un hecho histórico, por muchas razones. Por primera vez en una larga, compleja, azarosa historia constitucional en el Ecuador, el pueblo fue convocado a aprobar la Constitución después de una asamblea constituyente. Para quienes no vienen de Ecuador, es bueno tener presente o conocer
En este país, que es una república desde 1830, hemos tenido hasta ahora 21 constituciones. Y por primera vez, y este es un primer hecho histórico importante, el pueblo, luego de una asamblea constituyente, aprobó su constitución. Fue una aprobación mayoritaria. Un domingo 28 de septiembre, el pueblo salió a las calles y en un 64% se pronunció a favor de la Constitución de Montecristi. 64% de los votos emitidos, votos favorables, votos negativos, votos blancos y nulos. Si solo consideramos los votos válidos, tuvimos una votación cercana al 82%. Pero el hecho de fondo de esa Constitución, más allá de ese enorme respaldo, es su contenido. Ya sé que eso, incluso a muchas personas aquí presentes, puede llevarles a grandes debates. Algunos dirán, el régimen autoritario que tuvimos hasta hace poco se produce por esa Constitución. Digo, no, eso es ver la calentura en las sábanas. La forma de acumulación, de explotación de seres humanos y la naturaleza que radica en los extractivismos explica esos déficits en democracia. A más extractivismo, a más destrucción de las comunidades, a más destrucción de la naturaleza, menos democracia. Por ahí tenemos que comenzar a trabajar. Pero lo que me interesa ahora es rescatar esta Constitución, la Constitución de la plurinacionalidad, la Constitución de los derechos colectivos, la Constitución del agua como un derecho humano, la Constitución de los derechos de la naturaleza. Cuando discutíamos en Montecristi sobre los derechos de la naturaleza, que empezó muy pronto esa discusión, y plasmé un primer esbozo para ese proceso de debate en un artículo en el que preguntaba si los animales tienen derechos, que se publicó a inicios del año 2007, en enero del 2007. Sentimos, sobre todo aquí Esperanza, que me acompañaba como asesora, que había un espacio para avanzar más que en la simple conservación de la naturaleza. La conservación de la naturaleza puede ser importante, pero no es la esencia de los derechos de la naturaleza. Y entonces, luego escribí otro texto, mucho más largo, que se publicó el 26 de febrero del año 2007. Y entonces sentí yo en ese texto, donde hablaba la naturaleza como sujeto de derechos, que había ya el terreno propicio. Y podría hablarles en este momento de mucha emoción para mí, de algunas anécdotas importantes. Pero simplemente les recuerdo que tuvimos aportes de diversas partes del planeta. Y el más importante de todos fue de uno que yo considero fue asambleísta constituyente, aun cuando no era ecuatoriano. Entonces no había sido elegido. Y no estuvo nunca en Montecristi. Eduardo Galeano, que con un artículo magnífico movilizó la conciencia dentro del Ecuador, dentro de los asambleístas. Un artículo que se llama La naturaleza no es muda. También tiene una anécdota ese artículo, para otra ocasión cuando haya el tiempo. Lo que sí sabía, y les decía yo a los compañeros y a las compañeras asambleístas, es que estábamos haciendo historia. Estábamos convirtiéndonos en el primer país que iba a tener en su constitución los derechos de la naturaleza. Y que eso iba mucho más allá de los derechos ambientales, que eso iba más allá de la reflexión del egoísmo ilustrado de que tenemos que proteger a la naturaleza porque sin naturaleza nosotros no somos nada. Pero no entendía yo en esa época la enorme acogida, el eco que iba a tener esta declaración de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Montecristi. Paulatinamente fui comprendiendo de que esto iba mucho más allá del Ecuador y que esto iba a tener un enorme respaldo a nivel internacional. Luego de aprobada la Constitución, conocí los trabajos de Cormac Curry, que viene desde antes discutiendo ese tema. Luego de aprobada la Constitución, conocí unos trabajos de un señor que trabaja desde los años 80 sobre los derechos de la naturaleza, un suizo, un jurista, ahora un gran amigo mío, Jörg Leimbach, cuyo profesor, el profesor Saladín, antes de los años 80 ya había discutido eso. Luego de la Constitución, de la aprobación de la Constitución, leía un libro de Italo Calvino, un gran escritor europeo, que en el libro El balón rampante prefiguraba una conversación de uno de sus personajes con Napoleón y que le recomendaba al emperador francés que incorpore los derechos de la naturaleza en la Constitución de la nueva República. Pero este tipo de cosas se fueron luego ampliando. La declaración de Tiquipaya, la declaración de los derechos de la madre tierra en abril del año 2000 en Tiquipaya, en Bolivia, cuando nos convocó el presidente boliviano a hablar de los derechos de la naturaleza.
derechos que no se respetan en Bolivia, y a pesar sigue siendo ese gobernante uno de los voceros más importantes que dice defender los derechos de la naturaleza. Luego en Ecuador se planteó la iniciativa Yasuní Teté, inspirada también en los derechos de la naturaleza. Y vimos cómo terminó esa iniciativa cuando el año 2013, el 15 de agosto, el entonces presidente dijo que era, textual, un error creer que los derechos humanos se subordinan a los supuestos derechos de la naturaleza. Pero hay casos que nos animan. La sentencia del Río Blanco, que para un proyecto minero desde julio en Ecuador. Los casos del río Atrato y de la Amazonía con los sujetos de derechos en un país donde la Constitución no reconoce los derechos de la naturaleza, como Colombia. Los casos del río y de la selva en Nueva Zelanda. El caso que yo rescataría como muy importante y me motivó mucho, el caso del Xingu, la onda larga del Xingu en Brasil, cuando el fiscal estatal plantea la defensa del río Xingu y de los pueblos Mundurucú desde la Constitución del Ecuador y sus derechos de la naturaleza. Y por supuesto, para mí es siempre un motivo de reflexión y de reconectarme con esta lucha, visitar, hablar y compartir con los pueblos y nacionalidades indígenas. Estuve recién en una misión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en el TIMNIS, en el corazón del TIMNIS, en Trinidad City, y le escuché por primera vez a una persona maravillosa, a la meme Cecilia Moyogiri, que nos decía, y lo repitió ahora, que la naturaleza no nos necesita, nosotros le necesitamos a la naturaleza. En ese contexto llego yo a plantear cuál es el origen de los derechos de la naturaleza. El mundo indígena. Hay muchos aportes. La primera vez que yo escuché hablar de derechos de la naturaleza fue hace más de 20 años de un jurista colombiano, Ciro Angarita, en una reunión del Instituto de Estudios, del Tercer Mundo, ¿cómo se llama? Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, por primera vez. Pero la realidad es que surge desde el mundo indígena, donde no hay naturaleza como la vemos nosotros. Los que venimos de la sociedad occidental nos hemos colocado figurativamente hablando al margen de la naturaleza. En el mundo indígena, los indígenas hablan de Pachamama, no utilizan una metáfora, han entendido que son naturaleza. Y en ese contexto es muy importante nosotros entender que ha habido un proceso de mestizaje entre lo que es el reclamo del mundo indígena, la vida del mundo indígena por la naturaleza y las otras propuestas. Y desde ahí surgen los derechos de la naturaleza. Y concluyo, porque la emoción aumenta, el tiempo disminuye, señalando lo importante que es la trascendencia de los derechos de la naturaleza. Todos los esfuerzos de conservación están bien, pero son insuficientes. Todos los esfuerzos que hagamos desde las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, están bien, pero son insuficientes. Todos los esfuerzos que se hagan desde la academia son importantísimos, aportes que no podemos menospreciar, pero son insuficientes. También puede ser importante participar como polemista en las redes sociales, pero eso no es suficiente. Tenemos que pasar de ser espectadores a actores concretos de defensa de derechos de la naturaleza. Hay proyectos en marcha, no son los de Naciones Unidas, no son los del gobierno ecuatoriano, son los de los pueblos y nacionalidades indígenas, que están impulsando no simplemente componer las cosas, sino transformar la estructura, salir de una civilización antropocéntrica, superar el capitalismo, desmercantilizar la naturaleza. En ese contexto no podemos caer en la trampa de los llamados mercados de carbono, que es un engaño como lo es la economía verde o el capitalismo verde. En este proceso de emancipación, del derecho a tener derechos, tenemos que ser actores para cambiar el mundo. Tenemos que transformarnos y transformar el mundo. La gran tarea que tenemos entre manos es que exista justicia social y justicia ecológica. La una no puede vivir sin la otra. La tarea es cambiar el mundo. Yo al menos no me conformo con menos. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much, and now we'll hear from Cormac Cullinan. Thank you. Thank you very much. I can't tell you what pleasure it gives me to be back in Ecuador. The first time I visited Ecuador, as Alberto Acosta has mentioned, was shortly after the adoption of the Constitution, where there was a conference here in Quito to discuss
the implications of the rights of nature and what this meant and how it could play out. And I remember the great pleasure it was to speak at that conference, and I remember saying that what Ecuador has done has changed the global conversation overnight. Because up until then, the global conversation was about whether this crazy idea was possible. After Ecuador passed that constitution, that debate was finished. It was possible. It had happened. And I remember thinking, imagining how it would be if all the creatures in Ecuador and in the world, the tiny ants, the butterflies, the tapirs, the jaguars, the birds could actually know what had happened and how they would be singing with pleasure. And finally the state had listened to what indigenous people had been saying for centuries and had recognized that they too are beings and members of this community of life. So it is wonderful to come back after 10 years and to see the progress that has been made, not only in Ecuador, but globally. Our role here on the panel is really to initiate a discussion. So I want to touch very briefly on 3 points. First of all, why do we need system change? Secondly, why rights of nature is fundamental to system change. And thirdly, why building a strong global movement is absolutely crucial. So I think for most of us in this room, we are very well aware of the fact that the global degradation that is happening is threatening the future of humanity. We are changing the global environment in a way which makes it less likely that our future generations will survive. And of course, climate change is often explained as the major problem. Climate change is not the problem. Climate change is a symptom of a much deeper problem. And that symptom is an inevitable result of a system that we have set up, of the social structures that we have set up. And I don't believe that the key issues of the day, including climate change, biodiversity loss, etc., can be addressed successfully without changing the system. But how did we get to this position? Because this is important to have a correct analysis before we propose a solution. And certainly one of the key things is that in the 16th and 17th century in Europe, in the so-called Age of Enlightenment, people's understanding of their position in the world changed. Up until then, we had understood, we had related to Earth as a mother, and we had lived in an animate world in which everything around us was alive, and it was important to maintain relationships, good relationships with everything around you, whether it be another species or a river or a forest. But at that time, the dominant model changed, and people began to understand the universe as a giant machine, something like a giant clock, and something that could be manipulated for our own ends. And so it was as if you had taken some spectacles and put them on your face, and instead of seeing this incredible, living, magical world full of beings relating to each other, living in complex relationships, you put on the glasses and a forest changes into so many meters of timber. It changes, you see the world through dollar terms. Everything becomes something which is capable of being exploited. And this change in view has fundamentally shaped the world. And of course, laws reflect society's understandings of themselves. So from this perspective, only human beings were important. Everything else was an object, was like a cog in a clock, something to be used. And we designed the legal systems accordingly. Only human beings and later corporations were legal subjects capable of having rights. Everything else was property to be exploited. And it's very easy to see that if you have, for example, a human being with rights and another human being that is property, a slave, the rights holder, the slave owner, will always exploit the slave. And that is exactly what has happened in the world around us. We have set up social systems in a way which ensures that the relationship between human beings and nature is one of exploitation. But why is law important in changing this? Well, you're very familiar with the idea of law as something which prescribes what you may and may not do. But law is much more fundamental. Whenever societies use law to constitute themselves. So, for example, in the Constitution of Ecuador, it's a fundamental change where the people of Ecuador decide we are going to aspire to something different.
Instead of aiming only at GDP growth, we are now going to pursue summa causa. We are going to change how we see the world, and it is partially aspirational, it is partially a process of defining what you would become. And law is used to structure how decisions are made in society. Who gets to make the most important decisions? How are those decisions made? And how is power exercised within society? So effectively, the behavior of many individual people is determined by the legal system. But most importantly, the law also regulates how societies change over time. It says, for example, you can only bring about change by passing a law through the parliament, and it sets the framework within which change might happen. So in this sense, law is a bit like the DNA of a society. It plays an important function in how society replicates itself. It ensures that the society of tomorrow is similar to the society of today, and that there's a continuity. Now, this, of course, represents a major problem when you have a situation where you have based your entire society on the mistaken belief that human beings are separate from and superior to the rest of the planet. So, if we are to achieve system change, we need to change that DNA. We need to change the law so that society replicates itself in a very different way. But how could you do that? The most important first step is to shift perspective. Instead of seeing the world simply through an anthropocentric perspective, where human beings are at the center of the universe and they are all that count, we need to see it from an ecological, ecocentric perspective, where we look at it we make decisions from the point of view of what is best for the entire community of life. Secondly, it's a very good idea to draw on the knowledge of human societies that have been much better at dealing with these issues than the mainstream societies. And the indigenous communities around the world are among the few societies that didn't put on these glasses, that didn't put on these distorted glasses which turned an amazing living world into property, into assets to be bought and sold. And so this movement has been particularly enriched and continues to be enriched by those perspectives. And of course, we need to change the norms of acceptable behavior. Many things which are now acceptable should not be acceptable. So this is where the issue of rights comes in, because the first step for something to have rights is to recognize that they have legal personality, that they are not an object, that they are a being which has its role to play in the system. So first we recognize that we live in a community of beings. Secondly, we recognize that those beings each must have the rights to participate in the ongoing evolution of this community of life. And thirdly, one of the most powerful ideas that has come out of societies is the idea of human rights, the idea that you have certain inalienable rights, regardless of whether your state, your government has given them to you or the courts uphold them. They are fundamental rights. And what we are doing here is we are expanding that concept to apply to all beings, to all of life. And this is also very important from a perspective of building the movement, because if we look through history, we see that the successful social movements in history have been about fighting to expand the rights, the class of rights holders. So first, it was, in many countries, it was only white men that owned property that had full legal rights. Through social struggle, that has been expanded to include women, to include people of different races, to include foreigners, to include refugees, etc. And now, at this point in history, it is essential for the future of humanity that we take the lead that Ecuador has provided us with, and other countries in the region, and make this transition global. And so, for those, most of you are perhaps already involved in this exciting movement. But if you're not, I'd like to encourage you to become involved in what I believe will be a historic transition. And it's a very exciting period of transition to be involved in. And the degree of change that we are talking about is far greater even than the invention of the idea of human rights and transforming the world on human rights. We are talking about a fundamental shift in how we humans perceive our role on the planet, and about changing from seeing ourselves as dominators that will exploit the planet
to seeing ourselves as having a role of contributing to the health, beauty and well-being of this most amazing and stupendously beautiful community of life we've discovered in the entire universe. Thank you. Thank you very much, Cormac. And before I bring in the next speaker, I was informed that some of you might not know that we have equipment for translation, which you can get right outside the front door here. So if you need that, please go ahead. That's being provided for all of you to have. Our next speaker is going to be Rocio Silva Santisteban, and we welcome you from Peru. Thank you. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar esta mañana aquí con todos ustedes y en esta mesa. Y por supuesto escuchar a Alberto Acosta, que wow, es muy inspirador para nuestras luchas. Traigo el saludo del movimiento de defensoras y de defensores de el agua, los territorios y la naturaleza de mi país. Un movimiento que ha tenido 240 personas fallecidas desde el año 2003 hasta este momento, muchos heridos, muchos criminalizados, pero muchas personas ilusionadas en esta defensa que es tan importante. Como ha mencionado reiterativamente Cormac, creo que lo que tenemos al frente de nosotros es el reto de un cambio profundo, ¿no? Un cambio epistemológico, un cambio del conocimiento, pero también un cambio ontológico, ¿no? Un cambio del ser, del vínculo entre nosotros y los otros seres de la naturaleza, ¿no? Yo sé que es un gran avance haber pasado del concepto recursos a bienes, que está en la Laudatio Si, en fin, pero mejor sería hablar de seres de la naturaleza, ¿no? Esos seres que junto con nosotros forman el ciclo de la vida, ¿no? Bueno, vengo del ámbito de lo jurídico, del movimiento de derechos humanos, y quería decir también y señalar que, bueno, el derecho pues es absolutamente antropocéntrico, ¿no? Pero no solo antropocéntrico, sino androcéntrico, ¿no? Y bueno, es no solo el hombre en el sentido de universal, sino el hombre macho, el paradigma del ámbito de los derechos, ¿no? En el año 2011 en mi país se utilizó mucho un concepto, que es un concepto que sé que se utiliza también dentro de los debates de multiculturalidad, que es el concepto de inclusión social. Y yo siempre a mis alumnos les digo, bueno, pero si incluimos a las mujeres, e incluimos a los indígenas, e incluimos a los afro, e incluimos a los niños y a las niñas, e incluimos a los adultos mayores, a los LGTBI, a las personas rurales, ¿quién es el paradigma? El paradigma es un hombre blanco criollo, adulto, heterosexual, sin ninguna discapacidad, urbano, ¿no? Ese es el paradigma, y contra ese paradigma es contra el que debemos de luchar, ¿no? Eso es sumamente complejo y muy difícil. A diferencia de la Constitución ecuatoriana, que ha reconocido no solo los derechos de la naturaleza, sino también ser un Estado plurinacional, y que comienza con un primer artículo poderoso, ¿no? Dice, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados por esta Constitución. La naturaleza está sujeta de aquellos, será sujeto de aquellos derechos que se le reconozca también como Constitución. Bueno, en el caso de la Constitución de mi país, el artículo número 1, que todos nos lo aprendemos de memoria, dice: el fin supremo del Estado es la persona humana. Pero la persona humana es ese hombre blanco, etcétera, 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 ¿no? Entonces, precisamente contra eso es que creo que muchas mujeres han planteado ya un movimiento de resistencia, ¿no? Pero
en el ámbito de lo jurídico en el Perú, en Colombia, incluso en países que, bueno, antes se suponía que eran progresistas, ¿no? Como Venezuela. Considera introducir el tema de los derechos de la naturaleza. ¿Y por qué? Por una simple razón. Porque desde los gobiernos hay este interés en mantener la facilidad para las inversiones, ¿no? Y como desde el capitalismo por despojo, que se ha instalado ya en este capitalismo tardío desde hace varios años, los países como los nuestros formamos parte de este sur global que debe proveer de recursos, ¿no? Y por eso los gobiernos también piensan con unos ojitos que les brillan el símbolo de dólares en el canon minero o en el canon petrolero, ¿no? No se entiende que los territorios no son solo terrenos, ¿no? Sino espacios intercruzados por relaciones económicas, culturales, sociales y simbólicas. Ahora yo quisiera referirme a un punto importante que quisiera traer esta mañana acá, que es el ámbito del territorio, la defensa de los derechos de la naturaleza y las mujeres, ¿no? Como sostiene la teóloga y ecofeminista brasileña Ivonne Guevara, debemos percibir los vínculos entre todas las formas de opresión y violencia y debemos de tener en cuenta la conexión político-ideológica entre la dominación de las mujeres y la dominación de la naturaleza. Esto quiere decir que no hacemos vínculos esencialistas simplemente entre mujeres y territorio, sino que esa dominación debemos de entenderla desde los vínculos biopolíticos entre una y otra. Por eso hay que denunciar al extractivismo como un proyecto de control biopolítico. O sea, en realidad Michel Foucault estaría feliz realmente con lo que nos está sucediendo a nosotros, porque el concepto de biopolítico no se ha limitado solo a los cuervos, sino que hoy en día es el control de la vida en sí, de la vida, del agua, ¿no? De los animales, de la vegetación, de las fuentes hídricas, de los bosques. Por eso es que el extractivismo pretende todo el tiempo controlar los territorios y las relaciones económicas, sociales, de género, étnicas, sagradas que se ejercen en esos territorios. ¿Cuál es la labor de nosotras las mujeres como defensoras de la naturaleza? En primer lugar, hay un asunto fundamental. Las mujeres somos quienes gestionamos no solo el agua, sino también la soberanía alimentaria, las semillas. ¿No? Eso lo dijo Banana Chiva hace ya muchísimo tiempo. Y además, nosotras somos las que articulamos la economía de los cuidados. Por eso mismo, es imprescindible visibilizar estos vínculos entre los distintos patriarcados, porque, ojo, en nuestros países hay múltiples patriarcados. Y hay un patriarcado central que viene con los funcionarios de la empresa, con los funcionarios del Estado, con los grandes empresarios, que se articula de una manera desigual, pero se articula con el patriarcado dependiente, local, de los tenientes gobernadores, de los campesinos, de los ronderos, de los dirigentes de las comunidades. Y esa articulación lo que hace es invisibilizar a las mujeres, a pesar de que son las mujeres las que ponen el pecho en las movilizaciones y las que mueren también en la defensa de los derechos de la naturaleza. Por eso creo yo que debemos de visibilizar tres estrategias del extractivismo. En primer lugar, la de control del pensamiento, con su discurso extractivista, con su estigmatización de las defensoras, llamándonos no solamente antimineras, terroristas, sino llamando a las mujeres rurales y sabias de nuestras comunidades ignorantes. Eso es algo terrible realmente, pero esa es la estigmatización que ellos hacen. Un segundo punto es el control de la ley, esta apertura de las inversiones, la criminalización de la protesta y de la disidencia. Y por último, el monopolio que hacen del uso de la violencia a través de la securitización de los territorios, convertirlos en espacios de seguridad
seguridad, ¿no? Convirtiéndolos además en estados de excepción, utilizando las leyes de emergencia en nuestros países para convertir en esos espacios del museo, ¿no? Para concluir, creo que es imprescindible tener en consideración estos cambios ontológicos y epistémicos, y no van a ser fáciles, señores, no van a ser fáciles, porque las resistencias del mismo extractivismo son muy poderosas, tienen mucho dinero, tienen muchísimo poder internacional. Va a haber más muertos en esta defensa. Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Va a haber también muchas violaciones de los derechos humanos. Las mujeres incluso hemos sido sometidas también a violaciones de índole sexual en la defensa de los derechos de la naturaleza. Pero a pesar de esa violencia, los y las defensores de los derechos de la naturaleza tenemos que seguir llevando a cabo este reto. Tenemos que seguir adelante con este proyecto y tenemos que seguir adelante con este proyecto hasta la victoria. Muchas gracias. En un tractor, en una volqueta. Si seguimos a este ritmo, vamos a perder la batalla. Es decir, yo plantearía, la primera cuestión es, después de 10 años, importantes logros, con lo que estamos haciendo no es suficiente. Tenemos que hacer una revolución en nuestro propio accionar, en nuestras propias estrategias, si queremos aspirar a una comunidad de la tierra no antropocéntrica. Yo quiero referirme a 3 aspectos. Uno es que tenemos que cambiar en cuanto a la visión teórica de los derechos de la naturaleza. Porque si me dicen que todo está bien en la visión de los derechos de la naturaleza, yo digo, tengo problemas. Segundo, ¿qué ha cambiado en estos 10 años en el contexto nacional que nos obliga a reajustar lo que vamos a hacer o lo que tenemos que hacer? Y tercero, a discutir qué estrategias nuevas habría que desarrollar o ponerse a pensar en este nuevo contexto. Desde el punto de vista teórico, yo comparto totalmente la intervención de que nuestra redacción de los derechos de la naturaleza, en el caso ecuatoriano, en el caso boliviano, es opuesta al antropocentrismo. Pero no puede haber antropocentrismo, no puede haber una superación del antropocentrismo si no se supera el androcentrismo. Este componente no está claramente desarrollado ni en ninguna de las dos cosas. Y lo tenemos que desarrollar. Yo creo que la complementariedad con la visión ecofeminista va a enriquecer la propuesta de los derechos de la madre tierra o de los derechos de la naturaleza. Yo parto del criterio de que toda visión es un aporte, pero tiene falencias. Y la única forma de avanzar es complementándose entre estas diferentes visiones. Los derechos de la naturaleza tienen que aprender del decrecimiento, tienen que aprender de los comunes, tienen que aprender de la deglobalización y viceversa. Solo en la complementariedad entre estas visiones vamos a poder nosotros avanzar. Por eso tenemos un pequeño libro con pocos ejemplares para los que quieran sobre este tema de la complementariedad entre las distintas visiones y qué tiene que aprender. O sea, lo primero que tenemos que decir nosotros es derechos de la naturaleza, muy bien, pero no es suficiente y tiene falencias. Una de las falencias tiene que ver con el tema de la democracia, del poder. Yo creo que es el talón de Aquiles casi de todo. No tengo el tiempo para desarrollar el tema, pero no es suficiente que en nuestras constituciones totalmente antropocéntricas esté un gran capítulo de derechos de la naturaleza. Así no vamos a construir una comunidad de la tierra no antropocéntrica. Tenemos que imaginarnos una democracia distinta. Una democracia donde la naturaleza no sea simplemente un objeto exterior, sino sea un sujeto en la democracia. Tiene que ser un partícipe, un actor.
nos obliga a repensar cómo estamos imaginándonos la democracia. Es un desafío muy grande, pero no veo que podamos avanzar hacia lo que queremos solo incluyendo normas jurídicos legales en un ordenamiento jurídico antropocéntrico, androcéntrico. No, creo que es mucho más que eso. Tenemos que también sincerarnos en la discusión. Yo les cuento que cuando en Bolivia se aprobó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, inmediatamente al año fuimos al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas en Nueva York. Yo creía que se iba a aprobar por unanimidad, por aclamación, y no fue así. No fue así. Hubieron fuertes grupos indígenas que dijeron no. Nosotros los derechos indígenas no nos pueden restringir por los derechos de la naturaleza. Ahora que tenemos el control de nuestro territorio, nosotros no queremos que se ponga un límite a lo que podemos hacer o no con nuestro territorio. Y esto ocurre, no es la norma. Pero entonces tenemos que dejar de idealizar. En el caso boliviano tenemos un conflicto muy grave donde las fuerzas que chocan son indígenas, con diferentes perspectivas y visiones. Y yo creo que esto tenemos que ponerlo sobre la mesa. Avanzo muy rápidamente a qué cambió la situación. Yo creo que hace 10 años nosotros teníamos a favor el viento de lo que se llamaban los gobiernos progresistas. Hoy eso no existe. Hace 10 años nosotros pensábamos que podíamos avanzar más por la vía de ir incorporando esto en constituciones e incluso en una declaración en Naciones Unidas. Hicimos un punto que se llama en Naciones Unidas Armonía con la Naturaleza para poder ir discutiendo esto. Hoy yo lo veo esto muy difícil. No es que hay que dejar ese trabajo de ninguna manera, pero hoy el tema de los derechos de la naturaleza ha pasado a ser más un tema del accionar en las bases, más que del accionar en el marco institucional de las Naciones Unidas y en la mayoría de los gobiernos. Nosotros ahora tenemos un problema que no había hace 10 años, o se lo mencionó en el caso de la conferencia de cambio climático y los derechos de la naturaleza, pero hoy día es casi un peligro inminente: la geoingeniería. La geoingeniería está planteada, ya se está discutiendo y probablemente se empiece a flexibilizar en los próximos años, a partir del 2020, lo que significa, bueno, vamos a ver algo nuevo en relación a nuestro planeta. Entonces, ¿cómo respondemos a una nueva realidad con esta situación? El tema de los defensores asesinados, gravísimo. Y el tema de la hipocresía de nuestros gobiernos, ¿no? O sea, yo estoy cansado de la hipocresía. No sé ustedes, los ecuatorianos, pero que me vengan a hablar las autoridades de los derechos de la naturaleza, ¿qué están haciendo en concreto? ¿No? O sea, tenemos que poner los puntos sobre las islas y ser muy explícitos en esto. En el caso boliviano tenemos una situación gravísima, porque oposición y oficialismo acaban de aprobar hace un mes una ley que se llama del etanol. Va a ampliar la deforestación en Bolivia de 200.000 hectáreas al año a, quién sabe, 300.000, 350.000 hectáreas para plantar caña de azúcar, sorgo, maíz. Ustedes ya conocen todo lo que eso significa. Oposición y oficialismo. Y vamos a unas elecciones donde se están matando los unos con los otros, pero no importa quién gane, pierden la madre tierra y más de 300.000 hectáreas de bosques al año que van a ser quemados. ¿Es esta una situación única de Bolivia? ¿No está pasando lo mismo en el caso del Brasil? ¿No es que producto de la crisis económica ahora vemos una contraofensiva contra la madre tierra y en este caso particular contra los bosques? Y si es así, ¿qué estrategia tenemos nosotros para de manera articulada confrontar esta nueva arremetida que se está dando contra los bosques que quedan en Sudamérica? ¿No debería ser este un tema central de nuestra discusión?
tema que está muy vinculado al tema del agua. Yo creo que tenemos que ver los desafíos. Hay una muy buena experiencia del Tribunal Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, pero ahora, por ejemplo, tenemos una discusión entre nosotros. No ha llegado un momento de pasar a una nueva fase. No queremos solamente un tribunal donde se haga una presentación de casos, se escuche, sino que empiece a hacer y a funcionar más como un tribunal. Cuán importante es que exista un tribunal como tal y que este tribunal ejerza accionar sobre 1 o 2 casos al año, pero muy bien fundamentados, que se vuelvan emblemáticos. Y como ustedes son parte del tribunal y no solamente unas ONGs, ¿cómo volvemos al conjunto de los defensores de la naturaleza parte de este proceso de tener una corte que, aún en el plano ético, empiece a emitir sanciones contra los criminales contra la naturaleza? Bueno, aquí se me agotó el tiempo. Creo que tenemos un gran desafío y es no quedarnos como hasta ahora. Muchas gracias. Thank you, Pablo Salon, and now we'll hear from Esperanza Martinez. Thank you. Bueno, muy buenos días con todos, con todas, y al sol, que es un espléndido día para poder tener esta reunión. Yo quería solo empezar compartiendo una mínima historia. Hace 20 años yo recuerdo haber entrado con gente del pueblo Uwa al territorio Secoya, al norte de la Amazonía del Ecuador. Los Uwas son colombianos y estaban afectadas por la empresa Occidental, y el territorio Secoya estaba amenazado también por Occidental. Era muy interesante hacer esta entrada porque los Uwa tenían una manera muy clara de explicar cómo la actividad petrolera destruía la naturaleza, y ellos básicamente lo que decían es que la perforación y sacar la sangre de la tierra del propio corazón significaba matar a la tierra. Creo que fue para mí una de las lecciones más fuertes en relación a qué son los derechos de la naturaleza, cómo operan y quién los comprende. Pero bueno, ese día no solamente, como anécdota, no solamente aprendí esto de Berito. Berito también me dijo que lo que más le sorprendía del mundo de afuera era que la gente del mundo de afuera en las reuniones no hablaban por ideas, por historias o por sueños, sino por tiempo. Entonces tengo que organizar mucho mi tiempo porque a todos les ha faltado. En mis 10 minutos quiero compartir una idea, una lucha y una causa. Voy a tratar de no robar más tiempo porque efectivamente queremos escuchar todas las cosas que aquí se van a decir. Sin duda creo, ya se han señalado varios de estos puntos, sin duda creo que hablar de derechos de la naturaleza es un tema súper complejo. Más allá de la fascinación que nos provoca la idea de que la naturaleza tenga derechos, nos corresponde discutir muchos temas no resueltos. ¿Cuáles son los mecanismos de protección? En los escenarios legales, ¿cómo se hace la tutela? ¿Cómo construimos la prueba? ¿Cómo recogemos el testimonio de la naturaleza cuando está siendo afectada? ¿Qué rol tiene el Estado? Ese Estado que efectivamente reconocemos es patriarcal, es capitalista, es antropocéntrico. ¿Cuál es el rol que tiene en la protección de los derechos? ¿Cómo manejar la colisión de derechos, no solo de los derechos económicos con los de la naturaleza, sino también de los derechos colectivos con los derechos de la naturaleza? Estos son temas que están pendientes y que ya aquí se ha planteado justamente estas inquietudes de cómo manejarlas. Creo yo que hay muchas que hemos avanzado muchísimo en términos de demandas. Muchos argumentos están de alguna manera sintetizados en muchas de esas demandas. En sentencias, se han logrado sentencias muy importantes, no solamente en el Ecuador, que reconocen a esta naturaleza sujeto de derechos y que combinan esta distinta perspectiva entre derechos humanos, colectivos, de la naturaleza. En ordenanzas, hay muchísimas ordenanzas que han salido en distintas partes del mundo que reconocen a los ecosistemas como sujetos de derechos. Claro, en muchísimas experiencias que ninguna puede ser trasladada automáticamente a ningún otro lado, porque responden a diferentes procesos, responden a diferentes luchas, responden a diferentes coyunturas, pero han ido marcando rutas. Tenemos ahora muchos ríos que ya son sujetos de derechos, desde Colombia, Nueva Zelanda, Australia, la India,
tenemos muchos lugares que son sujetos de derechos. Hemos dado algunos pasos que son importantes, pero que lo que hacen es darnos insumos para una reflexión que aún no está hecha y que seguramente no va a llegar el día en que esté completa, porque así es el proceso de la lucha, así es el proceso del cambio civilizatorio, es una cosa progresiva que no termina, que uno puede más o menos encontrar cuáles son las fuentes, pero no es que tiene un final, porque siempre vamos a tener nuevos temas que reflexionar. Lo que yo quería colocar, muchos de estos casos van a ser detallados en este foro, se va a hablar en este foro de estas experiencias concretas de los distintos países, pero lo que yo quería colocar como una idea más o menos central es que los derechos de la naturaleza nos ayudan a superar esta idea abstracta de la naturaleza, de esa naturaleza escrita con mayúscula, y nos permiten conocer territorios, nos permiten conocer ríos, nos permiten conocer glaciares, nos permiten acercarnos a los bosques, nos permiten entender la sustancia de las luchas de muchos de los movimientos que están defendiendo territorios, nos permiten acercarnos a la gente que habita esos territorios, nos permiten entender las relaciones de esas personas con esos territorios, y de esta manera nos permiten ir construyendo como nuevas empatías a estas causas y estas luchas. La idea entonces para el cambio civilizatorio es justamente adentrarnos en ese conocimiento de la tierra, de sus leyes naturales, de sus estructuras, en ese reconocimiento de quienes la cuidan y la conocen, un poco bajo la premisa de que uno no defiende lo que no ama y no ama lo que no conoce. Sin duda, los derechos de la naturaleza nos colocan en un punto de encuentro entre disciplinas. Sin duda no podemos resolver los temas de derechos de la naturaleza solo desde el derecho. El derecho tiene que dialogar con la biología. No podemos resolver los temas de los derechos de la naturaleza desde las ciencias. Las ciencias tienen que dialogar con los saberes y conocimientos de los pueblos. No podemos entender los derechos de la naturaleza si no dialogamos entre pueblos. ¿Qué es la Pachamama? Nosotros entendemos aquí, pero ¿cómo se maneja esa Pachamama? ¿Qué se entiende en Sudáfrica? ¿Cómo se le entiende en la India? Este diálogo entre pueblos para que nos coloque este entendimiento y conocimiento sobre la madre tierra, que es lo que nos es común. Y finalmente creo que se ha colocado en esta mesa una cosa muy importante. Es fundamental también este punto de encuentro con las luchas, con esas luchas libertarias que estuvieron siempre relegadas, inclusive dentro de los movimientos sociales, que nos hablan de libertades sexuales, que nos hablan de los temas de las mujeres, que nos hablan de muchos de los temas de los jóvenes. Todo eso tiene que ser parte de un encuentro que es con el que podemos abordar este concepto de derechos de la naturaleza. Esa era una idea. Ahora quería comentar la lucha, porque la vi en el foro y porque por distintas circunstancias y por los tiempos veo que no se va a tratar el tema. Quiero permitirme un minuto para comentar que el día de ayer tuvimos un encuentro sobre Chevron Texaco. Están aquí los compañeros son los mismos secoyas de los que les hablaba, son los mismos pueblos que están aquí presentes. Y el día de ayer le oí a William Lucitante, un compañero profano, le oí que decía que hace 50 años ellos eran 50.000 personas, que ahora son 1.200 personas, que ellos tenían un territorio extenso, un territorio probablemente de 3 millones de hectáreas, ahora tienen 5 pedazos de territorio fragmentado. Pero justamente los mapas que se presentaron, en esos pedazos fragmentados son los únicos lugares en donde quedan los bosques y donde queda la naturaleza viva. Un poco la pregunta es, ¿qué hacemos cuando todo parece que está perdido? En el caso de la Chevron Texaco se está dando una lucha feroz y yo creo que este tribunal tiene como responsabilidad el pronunciarse sobre ese ecocidio, sobre ese genocidio, sobre esa relación perversa entre ecocidio y genocidio, en donde está muriendo todo lo que quedaba, pero donde queda todavía esos territorios, esos pequeños pedazos de territorio, Secoya, Cofán, Guamorani, Siona. Los compañeros están aquí y han conservado esos pequeños pedazos de territorio desde donde se puede pensar en reparar, desde esas palpitaciones que hay en los territorios se puede pensar en reparar, y esa oportunidad no la podemos perder. Entonces,
la lucha que quería hablar y que quería invitar a este tribunal es que nos animemos a hacer un pronunciamiento sobre el proceso de la Chevron Texaco, que se desmorona por trámites y figuras legales, pero que no podemos perderla desde el punto de vista de un tribunal de derechos de la naturaleza. Y la última, porque todavía creo que tengo, si no me enseñan todavía, la del 1 minuto, y la última es compartir otra experiencia de otros compañeros que también están aquí, que son compañeros que están lanzando una batalla, creo que desde el punto de vista civilizatorio, absolutamente radical y comprometedora. Ellos nos preguntan, ¿tienen derecho las bacterias? Y entonces los compañeros van a circular, están circulando, espero, ahí está el compañero, puedes levantar la mano, Clever. Los compañeros van a circular también un comunicado que nos lleve a la reflexión de si las bacterias también tienen derechos. Los compañeros básicamente plantean que obviamente las nuevas ciencias han demostrado que sí hay enfermedades que son provocadas por las bacterias, pero que la mayoría de bacterias no solamente nos ayudan, nos construyen y nos permiten que la vida y la salud se mantengan, sino que realmente son nuestras mejores aliadas, que tenemos que aprender mucho sobre las bacterias, inclusive la resistencia contra los antibióticos. Que tenemos que encontrar otras maneras de enfrentar las enfermedades que tienen más que ver con las presiones sociales, con las presiones ecológicas, con los procesos propiamente evolutivos de esas enfermedades, y no con una guerra a esos seres invisibles que son los que mantienen la vida. Creo que los derechos de la naturaleza tienen que llevarnos a pensar en estas cosas que antes no habríamos pensado. Este hecho de que la vida se mantiene por relaciones mucho más complejas de lo que creemos, y que tenemos que pensar que la solución tradicional, típica, patriarcal, del hombre blanco del norte científico que resuelve todo a base de lanzar campañas de exterminio no deben funcionar más y debemos contrarrestarlas con ejercicios de resistencia. Muchas gracias. Thank you so much. I'll just make a quick summary and thank you to the panelists. We've been updated on rights of nature in Ecuador over the last 10 years. We've heard that nature has to be a stakeholder in democracy. There needs to be an intersectional understanding of the rights of nature movement to understand that violence and extractivism against women and the earth is connected, and we have to address this in the movement. That we need to respect Indigenous people's rights and knowledge and really lift that up as a central core principle in rights of nature. That there's complexity in the discussion of rights of nature, and that through rights of nature we can really learn to touch the land and to learn more about the relationship with the land and the peoples who are close with the land. We also have an urgency to have systemic change, and this has been brought forward by our panelists. And last but not least, let's give rights to bacteria. So, thank you very much. It seems that we do have time for questions, yes? Okay. I thought we were being given the hook. So we do have time for some questions from the audience. Is there a microphone that can go around? Let me check. How much time do we have for questions? Excuse me, how much time do we have? Let's go ahead. Bien, Just creo que at the puedo hacer speaker. así el micrófono. Mi nombre es Javier Ávaro. Lo primero que quiero hacer es felicitarles por la organización de este evento. Creo que después de 10 años del reconocimiento de los derechos de la naturaleza es importantísimo que sigamos manteniendo esta energía que ha venido con las luchas de los movimientos sociales y las personas que están litigando en este tema en estos 10 años. Entonces, eso simplemente felicitarles primero. Luego quiero hacer... Porque si no tienen micrófono no pueden hacer la No me hacen traducción. la traducción. ¿verdad? Sí. And also, I would like to say while that's going on, let's try to keep it really to questions and not long statements, because it will help move the dialogue along. If people could just keep it to a short, concise question. Thank you. Gracias.
Y luego, sí, dos preguntas muy concretas que están conectadas. Me sorprendió ver en la diapositiva inicial, que ahora no se ve, el logo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es la Agenda 2030 que todos los países han adoptado y que, digamos, ha permeado en los gobiernos, en la academia, en las empresas privadas, y ahora me sorprende y quisiera que me comenten sobre qué diálogo ustedes creen que se puede establecer entre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y los derechos de la naturaleza, sobre todo por un tema, y es que el ODS 8 dice crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo. Y entonces la idea del crecimiento económico puede estar en contra de lo que dicen los derechos de la naturaleza, porque el crecimiento económico, más allá de los temas de economía circular, de innovación, de tecnología, parte de la explotación de recursos naturales. Entonces quisiera conocer la opinión de ustedes sobre ese tema. Y la segunda, esta pregunta ya es más local, es sobre el desarrollo normativo que no han tenido los derechos de la naturaleza en estos 10 años. Cuando los ministerios o las empresas defienden la explotación, la falta de consulta previa y en definitiva la violación de los derechos de la naturaleza, dicen estamos siendo legales, estamos cumpliendo las leyes, estamos cumpliendo los decretos, estamos cumpliendo los reglamentos, y cuando, digamos, algunos de nosotros que hemos estado intentando empujar para que desde el Ejecutivo salgan normas más acordes a los derechos de la naturaleza, se dice no. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar la seguridad jurídica de las inversiones y de las empresas que están invirtiendo en el país, de donde va a salir plata para el presupuesto general del Estado. Entonces, quisiera también preguntarles a ustedes qué opinan de la falta de desarrollo normativo, más allá de que la Constitución debería ser directamente aplicable, al igual que los tratados internacionales de derechos humanos, pero al final esgrimen el argumento de que estamos siendo legales porque estamos cumpliendo decretos, normas y leyes que en definitiva no han desarrollado los derechos de la naturaleza. Muchas gracias. Maybe get some. Okay, the panelists are asking, we're going to get several questions and then we can respond together. Let's go back here. Woman in the white shirt. We're going to do the woman in the white shirt and then Minari. We're going to be diverse in who we call upon. Muchas gracias, buenos días con todas, con todos. Esperanza, hace un momento conversaba, mi nombre es Margarita Arias, soy de Cuenca, la defensora de los derechos del agua. Estamos trabajando desde varios aspectos en contra de la minería en los páramos, tanto en Quinzacocha como en Río Blanco. Tenemos un hito importantísimo que la Corte falló a favor de la defensa de los derechos de la naturaleza en este sentido, que era los páramos en el CAPAS. Esperanza hablaba hace un momento sobre el encuentro entre varias disciplinas, hablaba del encuentro, de esa necesidad de encuentro de los seres humanos con el espacio físico. Pero yo les propongo otro tipo de encuentro también. El 74% de la población vive en las áreas urbanas. Cada año esto se incrementa. Esto va en detrimento de la soberanía alimentaria y básicamente en el desconocimiento de esa necesidad de vincular a lo urbano y lo rural para defender lo rural. Entonces, creo que ese vínculo es necesario plantearse aquí como defensores de la naturaleza para que quienes viven en lo urbano conozcan cuál es la realidad de lo rural. Porque no solo quienes estamos en la defensa de los derechos de la naturaleza desde cualquier aspecto de nuestra vida diaria, ya lo tenemos claro, pero quienes tienen que involucrarse en esta defensa es quienes viven en lo urbano y se sirven de lo rural. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Okay, thank you. I'm going to bring up to Minari, right behind her. Thank you. Buenos días. Quiero, mi pregunta va, como dijo el Pablo Solón, cuando queremos un cambio, cuando queremos entender un cambio, es muy difícil entender
las acciones que estamos haciendo como ser humano no estamos haciendo con entendimiento. Y lo que a mí me gustaría es, ustedes como expertos en este tema, hablemos diferenciando las cosas. Una cosa es cómo el ser humano actúa en la naturaleza y el efecto de eso, la naturaleza, cómo está pensando sobre lo que nosotros hacemos. Pero hablemos de la naturaleza, porque siempre mezclamos humanos y naturaleza. Derechos, hablamos del derecho de la naturaleza, pero siempre terminamos hablando del derecho del humano. Entonces, lo que a mí me gustaría es que tengan esa diferencia, porque solo así vamos a entrar un poquito más allá de entendernos hacia qué estamos enfrentando en este momento. Muchas gracias. Okay, I was just corrected that we're actually running out of time. So let's go ahead and get some responses from the panelists. I was just told that our time was shortened. So if people would just like to maybe just jump in terms of panelists' responses. Thank you. Briefly. I was told briefly. We've got 4 minutes. 4 minutes for the whole panel to respond. So just do the best one can. Each of you could take like a minute. Por cada pregunta deberían ser 10 minutos. No sé por qué pusieron una imagen de los objetivos de desarrollo sustentable. No sé si alguno del grupo presentó, es un error. Los objetivos de desarrollo sustentable no tienen nada que ver con los derechos de la naturaleza. El desarrollo es un fantasma. Dejemos de perseguir el desarrollo, que es un fantasma que ha ocasionado más problemas que los que ha resuelto. Y aquello de sustentable es un ente. Todo es ahora sustentable. Se habla de minería sustentable, de cosméticos sustentables. La sustentabilidad ha perdido su razón de ser. Y la verdadera sustentabilidad y los verdaderos proyectos que se están resolviendo los problemas, los conocemos. ¿Quién protege la selva? El mundo indígena. ¿Quién protege el agua? El mundo indígena. ¿Quién protege las costumbres, las prácticas agrícolas, culturales, la convivencia, la comunidad? El mundo indígena. Los grandes encuentros internacionales hablan de entelequias, de propuestas que no tienen nada que ver con la realidad. Y esos son los proyectos que reciben recursos económicos y atención de los grandes medios de comunicación. La gran tarea es reencontrarnos con el mundo indígena para construir buenos convivires en todo el planeta. Luego hablar de cómo ha sido el desarrollo normativo en el Ecuador, concretamente. Es muy pobre, es muy lamentable, pero hay que tener mucho cuidado. Se quiere tener un código para tener normados los derechos de la naturaleza. Un código ambiental es peligroso, porque lo que quiere es ubicar a los derechos de la naturaleza dentro del ámbito de ese estado antropocéntrico, de ese estado patriarcal, de ese estado colonial, que no ha sido superado para nada con la declaración de un estado plurinacional e intercultural. Entonces hay que tener mucho cuidado, e inclusive hay que replantearnos la idea de la seguridad jurídica. ¿Por qué solo seguridad jurídica para las inversiones? ¿Por qué no seguridad jurídica para las poblaciones? ¿Por qué no seguridad jurídica para consumidores y consumidoras? ¿Por qué no seguridad jurídica para la naturaleza? Hay que ampliarla en ese sentido. Y no nos olvidemos que en Ecuador la Constitución no tiene todavía raíces profundas. Se ha establecido a la Constitución, cuando se habla de un Estado constitucional de derechos, se usa la Constitución y se ha establecido la Constitución como un estado de tiranía para seguir manteniendo la lógica del capital, la lógica del patriarcado, la lógica de la colonialidad. Sin embargo, yo sí soy mucho más optimista que Pablo. Él nos dio una imagen bastante preocupante si no cambiamos. Sí hay que cambiar, pero tenemos que hacerlo pensando que nuestra tarea es enfrentar un mundo complejo, pero estamos demostrando que lo vamos a hacer. Que vamos a hacer porque nuestra tarea no es solo por nuestras vidas, sino por la vida de nuestros nietos y de nuestras nietas. Muchas gracias. I'm going to give the last word to my colleague here. Solamente una cosa muy corta, creo que
camino más seguro es el que estamos siguiendo, que son aspectos descentralizados, autorregulaciones como las de causa y sacha, ordenanzas, resoluciones, y no permitir que este mismo Estado que cuestionemos, esos mismos asambleístas que responden a intereses económicos, regulen vía ley algo que puede significar limitar los derechos de la naturaleza. Okay, so I think, yes, please, okay, Pablo. Bueno, no, muy breve. Entiendo la posición de Alberto y Esperanza, pero hay el otro lado de la medalla. En países con una normativa positiva, el hecho de que no existe una reglamentación de los derechos de la naturaleza dificulta su aplicación. Entonces, no avanzar hacia una reglamentación significa también en un ordenamiento jurídico actual, cuando uno lo quiere aplicar, la respuesta es, pero no está claro cuáles deben ser las acciones que se tienen que tomar. Creo que este es un tema de discusión mucho más profundo. Entiendo su preocupación, pero no la comparto. Creo que la solución de eso es seguir como estamos, y no creo que eso sea lo mejor. Gracias. Okay, thank you very much. I'm so sorry we have to end this session because obviously it's a wonderful conversation. Thank you all very much.